Bienvenidos a lo que es el estudio de la electrocardiografía. En este caso vamos a hablar sobre un electrocardiograma normal y su importancia e interpretación en la clínica de pequeños animales. Entonces tenemos que recordar que el electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón, una de tantas formas de evaluar la actividad y la función cardíaca. Bueno, destacando lo que representa cada una de sus ondas y complejos en la aplicación de ese estudio de la física eléctrica cardíaca y que denota su importancia. Bueno, el electrocardiograma es un recurso médico que se utiliza para validar la actividad cardíaca del corazón, y en este caso hablamos de los componentes sería el electrocardiógrafo, que es el equipo que se va a encargar de captar las ondas eléctricas del corazón y que las va a amplificar gracias a los electrodos que van a captar esas señales, tanto las positivas como negativas, como las calculan las captan en tiempo real. Entonces utilizamos electrodos bipolares y luego son amplificados y registrados en un papel, por eso se llama electrocardiógrafo. Entonces ese electrocardiograma presenta entonces lo que sería el registro gráfico de las diferencias de los potenciales de acción que existen entre diferentes puntos, llamado el campo eléctrico cardíaco, con los potenciales pertenecientes a lo que sería todo el sistema orgánico del paciente. Entonces el equipo pues va a estar ubicado en diferentes porciones del paciente. Bueno, conociendo lo que sería la máquina, tenemos el galvanómetro, que es la agujita. Originalmente era una agujita que marcaba los cambios eléctricos o los potenciales eléctricos. Ahora se utiliza una pantalla que oscila y que puede observarse las variaciones. Luego está el sistema de calibración, el sistema de trazado, en este caso es la impresión a través de ese papel, que viene de lo que sería el sistema de amplificador, que siguiendo a eso viene el sistema de los cables colocados, que serían los electrodos, en este caso bipolares, que van a captar las ondas cardíacas. Bueno, en este caso tenemos que recordar el sistema de conducción cardíaco y a dónde se deriva cada uno del sistema de conducción. Recordemos que comienza en el nodo sinusal y que se va a distribuir a lo largo de las fibras de conducción cardíaca. Estas fibras de conducción cardíaca se van a ir representando en diferentes formas a nivel de la gráfica, y cada onda va a tener lo que sería el periodo de despolarización, el periodo de repolarización, el periodo de hiperpolarización. A todas estas, cada una va a estar representada dentro de todo el complejo cardíaco. Cada onda, allí como se ve en la imagen, cada onda cardíaca representa un tipo de trazado a nivel del equipo del osciloscopio. Entonces tenemos que para el nodo sinusal tenemos un tipo de trazado con un potenciales de umbral y con velocidades de conducciones, que es la que se van a ir representando a lo largo de la gráfica. Igual para el músculo de la parte de la aurícula, el músculo auricular, y bueno, los diferentes sistemas de conducción. Ahí podemos observar cómo son los trazados como tal. Ahora, una vez encontrado el potencial eléctrico del corazón, tenemos que también conocer el potencial de distribución, desde el nodo sinoauricular o sinoarterial, donde se va a distribuir a través de todas esas fibras de Purkinje y el haz de I, y se va a distribuir a lo que sería el nodo atrioventricular hacia nivel de todos los ventrículos. Esa distribución va a ser equitativa dependiendo de los sistemas de conducción cardíaco. Ahora, cada sistema de conducción tiene su porción de polarización y despolarización.
En esta gráfica pueden observar cómo es la dinámica de esa polarización y despolarización. Ahora, esa dinámica presentada acá se va a representar en el papel. Ese papel presenta una configuración muy parecida a lo que sería un papel milimetrado. Pero, ¿qué nos permite este tipo de papel milimetrado? Nos permite graficar y medir y magnificar cada evento a través de un sistema de dos variables, que serían la parte vertical o el eje X, lo que corresponde al voltaje, en este caso medidos en milivoltios, y el eje horizontal se va a medir lo que sería el tiempo medido en milisegundos. Ahora, caracterizado por esta pequeña porción, podemos encontrar que cada cuadrito representa 1 milímetro y cada 5 cuadritos representan 5 milímetros. Ahora, a todas estas condiciones podemos tener la relación de que 1 centímetro, que serían 10 cuadritos, representan 1 milivoltio. Y un solo cuadrito de 1 milímetro por 1 milímetro representa 0.1 milivoltios. Ahora, cada cuadro pequeño del trazado de papel significa 0,04 segundos. Cada 5 cuadros representan 0,20 segundos. Y el total, que serían 5, 10, 15, 20 y 25 cuadros o 5 líneas gruesas, representa 1 segundo en el tiempo real. Entonces, en ese tiempo se puede evaluar todo un ciclo cardíaco, como lo ven aquí en esta gráfica. Conociendo todo el tiempo, se puede entonces magnificar la duración de las ondas, y no solamente la duración, sino la elevación en lo que serían los puntos, por lo menos las crestas, en este caso ubicado en el pico R. Entonces, una vez conocido lo que serían estas mismas porciones, por ejemplo, si evaluamos las líneas segmentadas, ahí podemos evaluar el milivoltio. Y si nos ubicamos en la parte superior donde dice la P y la R, son el intervalo que ocurre entre una onda P y una onda R, incluyendo la onda Q. Cuando analizamos desde el inicio, tendríamos entonces que evaluar todo el complejo QRS. En la parte de abajo podemos ver la duración, es decir, medida en segundos. Ahora, como cada pequeño cuadrito corresponde a 0.04 segundos, multiplicamos 3 cuadritos y esa sería la duración del complejo QRS en esta gráfica. 3 cuadritos de abajo multiplicados por 0.04 segundos es la duración. Su amplitud estaría medida si nos vamos desde la línea isoeléctrica, medida a serían 6 cuadritos, casi 7 cuadritos. Ese sería el nivel de despolarización, serían los 7 cuadritos que están correspondientes al valor en milivoltios. Entonces, si cada cuadrito representa 0.1 milivoltios, serían 0.7 milivoltios, lo que representaría el complejo QRS. Y así podemos ir entendiendo lo que sería la medición en este punto. Ahora, el equipo tiene un periodo de lectura que corresponde a lo que sería la calibración, y podemos hablar de que la sensibilidad del equipo estaría calibrado a que 1 centímetro corresponde a 1 milivoltio a una velocidad de 25 milímetros por segundo, que sería la velocidad estándar. Pero una velocidad acelerada, para mejorar la probabilidad de lectura, lo hacemos a 50 milímetros de segundo, pero ahí debería ir marcado en el papel, así como en el ejemplo de abajo que dice velocidad de papel 25. Si no lo tiene, se sobreentiende que es en 25, pero cuando no lo tenga, cuando lo tenga presentado, debería ser de 50 milímetros por segundo. Ese es el papel de registro, lo que sería el electrocardiógrafo. Entonces, conociendo más sobre ese papel, como va a ver que cada 5 rayitas finas
Después de cada 5 rayitas finas vamos a tener una rayita gruesa, y por cada 5 rayitas gruesas una marca más gruesa que correspondería a un segundo. Calibrando el papel, aquí pueden observar lo que corresponde cada cuadrito, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la línea verticales, podemos encontrar que las líneas verticales solamente miden el voltaje, y que si contamos dos líneas gruesas, que son las más gruesas de color blanco, que corresponderían a 10 cuadritos, eso representa un milivoltio, lo que corresponde a un segundo. Y en la parte horizontal, en la parte superior, vamos a encontrar la velocidad. Un milímetro, que es un cuadrito, corresponde a 0.04 segundos. Y 5 cuadritos, que son 5 milímetros, corresponden a 0.20 segundos. Ahora, toda esta línea se va a evaluar durante un segundo, todo el ciclo que pueda derivarse en ese segundo. Entonces, hablando ahora de lo que corresponde los componentes, sabemos que tenemos la onda P, que representa la despolarización de las aurículas, tanto derecha como izquierda. El complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. La onda T, que sería una repolarización ventricular. No tiene mucha importancia o relevancia en estos puntos, pero es importante conocer cada uno de los segmentos que están allí. Una vez conocidos los componentes, vamos ahora a ver lo que serían los otros elementos determinantes, como es el intervalo P, que es el tiempo que transcurre entre la despolarización de las aurículas. Ahora, el intervalo que se va a presentar entre la onda PQ o entre la onda PR sería lo que corresponde al comienzo de la contracción de la aurícula y el comienzo de la contracción del ventrículo. En este caso, una relajación y una contracción, lo que me daría el tiempo a la onda T. Ahora, si analizamos ese tipo de duración, podemos comprender que entre punta y punta hay un ciclo completo, es decir, entre R y R tenemos un ciclo intenso. Entonces, tenemos el intervalo QRS, que es todo el tiempo que corresponde a la despolarización de los ventrículos. Mientras tanto, el complejo o el intervalo, que sería entre el QT, sería todo el tiempo que transcurre entre que comienza la onda Q hasta el final de la onda T, es decir, los procesos de hiperpolarización. Una vez entendido todo la generación eléctrica o la actividad eléctrica relacionada con la actividad mecánica del corazón, ahí es donde se puede comprender o se puede interactuar entre el trabajo mecánico y el trabajo eléctrico, y podemos interpretar lo que puede estar ocurriendo, resultado de que a medida de que existe un proceso eléctrico de despolarización reflejado en el trabajo de la contracción, relajación del músculo cardíaco, conocido entonces en esta gráfica o en este segmento de la presentación. Se pueden encontrar los diferentes componentes que se van a encontrar en la gráfica. Es importante que podamos determinar o identificar lo que corresponde a esa gráfica y lo que corresponde al ciclo o al trabajo cardíaco. Ok, vamos entonces avanzando a lo que serían los segmentos y las amplitudes. En este caso se puede encontrar lo que es la despolarización ventricular representada en esa onda subiendo que va a dar al complejo R o a lo que sería la onda R. La onda T, lo que sería la repolarización del ventrículo, que sería la fase de descanso. Y la despolarización auricular, que sería el momento de la contracción de las aurículas. Cada una de ellas medible. Entonces, cada uno de estos procesos, de todos estos elementos que están marcados, son medibles. Y es importante identificar porque dependiendo de la patología, se ubican en segmentos, en intervalos o lo que sería en complejo para analizar cada fenómeno que ocurre allí. Todas estas son resultados de las diferentes
colocaciones en los electrodos del paciente. Para este caso podemos hablar sobre las derivaciones. Entonces tenemos varios tipos de derivaciones. Las bipolares, que son aquellas que pueden captar tanto las ondas positivas como negativas. Recordemos que el corazón tiene una fase de producción de la energía eléctrica. Entonces tenemos tres fases, o lo que serían los planos ubicados a nivel de los miembros. La derivación 1, 2 y 3, que son bipolares. Las monopolares, que serían la ABR, que es la relación entre el brazo y la pierna, o en este caso entre el miembro anterior y el miembro posterior. Entonces el ABR, el ABL, el ABF. Y las 6 precordiales. Todas estas nos dan un conjunto de 12 electrodos colocados para evaluar todo el proceso. Entonces en este caso vemos que la derivación, las bipolares, la derivación 1 representa la diferencia que va a existir en las cargas eléctricas, o la diferencia potencial entre el brazo izquierdo, que es positivo, con el miembro anterior izquierdo, que es positivo, y con el miembro anterior derecho, que es negativo. La diferencia 2 o la derivación 2 sería la relación entre la diferencia de potenciales entre el miembro posterior izquierdo, que es positivo, y el miembro anterior derecho, que es negativo. En el caso de la derivación 3, la diferencia de los potenciales de acción entre el miembro posterior izquierdo, que es positivo, y el miembro anterior izquierdo, que en este caso sería negativo. Esas diferencias de potenciales son descritas en el papel y graficadas en el papel. Con respecto a las monopolares o unipolares, tenemos la ABR, que es el potencial existente, el potencial neto existente en el miembro anterior derecho. El ABL, el potencial existente en el miembro anterior izquierdo, y el ABF, que sería el existente en el miembro posterior izquierdo. En este caso las siglas RL y F. R sería de right, L de left y F de foot, en este caso de pie. Entonces las diferencias de potenciales existentes en esos miembros. En el caso de los humanos, pero también aplicados en la clínica de pequeños animales, esas derivaciones precordiales se van a ubicar en cada espacio intercostal para evaluar las diferencias potenciales a toda parte del corazón. Entonces aquí tenemos las 12 derivaciones ubicadas. En este caso, aplicadas en este paciente, cada derivación o cada electrodo identificado con un color para que sea mucho más fácil el lugar donde aplicarse. Se coloca sobre una mesa. El paciente bien pudiese estar bajo sedación, que debe ser reportado, o simplemente un paciente en quietud. Ahí se pueden observar las derivaciones aplicadas a cada paciente. El miembro posterior derecho, el miembro posterior izquierdo, lo que sería el miembro anterior derecho, el miembro anterior izquierdo con sus respectivas coloradas. Acá este paciente está bajo anestesia inhalatoria para poder tener un mejor control de su posición. Entonces aquí debemos incluir todas las derivaciones, todas las derivaciones, y bueno, colocar el papel a velocidad estándar de 25 en el caso que se tenga que reducir porque está muy rápido, en este caso una taquicardia, aumentamos la velocidad del papel a 50 milímetros por segundo. En este caso podemos encontrar que su aplicación correcta va a depender también de la casuística que tengamos, pues de la característica propia del paciente. Acá entonces podemos utilizar todos estos recursos para tener una validación de la actividad cardíaca del paciente dependiendo de la patología que vamos a analizar. Entonces acá podemos observar los tipos de electrodos que se van a encargar de captar esas actividades cardíacas. Luego, dependiendo de su ubicación, bueno, ahí se tienen dónde hacer la colocación correcta y cómo es el manual de su aplicación. En este caso tenemos que valorar
lo que ocurre a cada una de estas fases, ¿no? de esa actividad cardíaca del corazón, lo que corresponde a todo el proceso eléctrico. Bueno, esta es parte de lo que es la actividad cardíaca del corazón. A todas estas nos vamos a ver y a recordar cómo es la gráfica por acción y los diferentes tipos de ondas que se presentan allí y cómo ella va ocurriendo a nivel del impulso eléctrico del corazón. Entonces tenemos esta particularidad. Bueno, cada fase representada, que sería tema para otro análisis. Ahora, ¿para qué nos sirven las derivaciones? Para evaluar esas porciones cardíacas, para conocer la actividad cardíaca en el eje del corazón. Cada derivación tiene un enfoque localizado en la sección del corazón. Cada afección que se encuentre en cada una de ellas nos va a indicar el área del corazón que puede estar afectada. Y las precordiales, de la misma manera, nos pueden dar idea de la actividad cardíaca o el área en la cual se encuentra afectado el corazón. Lo más importante de la actividad cardíaca, ¿sí? Lo más importante de la actividad cardíaca va a ser esa capacidad que tenemos a través de este pequeño documento de encontrar la frecuencia cardíaca. Entonces, una frecuencia cardíaca normal puede estar entre los 60 a los 90 latidos por minuto. Si está por debajo, recordamos que es una bradicardia, y cuando está por encima, que es una taquicardia. Por encima de esos valores de referencia, tanto menores como menores. Entonces, en el trazo del electrocardiograma van a existir lo que serían números mágicos que van a ser múltiplos de 300. Entonces, para evaluar la frecuencia cardíaca está el método de 300. Para este caso hay una manera también de evaluarla, que es el uso de la regla. Se coloca la regla y ella misma tiene la calibración. Al colocarlo más que todo en ritmos normales, que es el ritmo sinusual, vamos entonces a tomar el trazo de papel, colocamos la regla ya previamente propia para este estudio, ubicamos 2 puntos en la regla y ella automáticamente está calibrada para dar los valores y las medidas. Más que todo para el uso del ritmo sinusual. Bueno, entonces en ese papel podemos encontrar lo que sería que van a existir, en el caso que vamos a trabajar sobre el valor normal o un electrocardiograma rítmico normal llamado un electrocardiograma sinusal. Entonces analizamos el primer método que vamos a trabajar para calcular la frecuencia cardíaca sería el método de los 300. Entonces lo primero que se va a hacer es localizar un complejo QRS sobre una raya oscura. En este caso, en esta gráfica sería este segmento, el segundo, sobre la raya oscura. El primer trazo, el primer complejo QRS no está sobre la línea, el segundo sí. Ahora, una vez que está así, se va a asignar valores a cada cuadrito, a cada cuadro que esté allí. ¿Cuántos complejos se mueven? Entonces, se va a tomar el complejo QRS que está en una línea gruesa. Y bueno, se aprecia ahí en la gráfica. Luego van a dirigirse a cada cuantos cuadros subsecuentes hay. Por ejemplo, vas a tener 300, 150, esa sería la línea. El siguiente 150, luego el siguiente 100, luego el siguiente 75, luego el siguiente 60. Esto es válido para un electrocardiograma normal o con un ritmo sinusual, es decir, normal. Entonces calculan la primera línea, en la segunda línea, en la primera línea, en este caso, ubicadas en la línea gruesa. Luego, cada 5 cuadritos va a ser 300. Otro cuadrito sería 150. Otro cuadrito sería 150. El otro cuadrito sería 75. El otro cuadrito sería 60.
Para este caso, la frecuencia sería de 60 latidos por minuto. Vamos a tomarlo entre el complejo QR que está en la línea gruesa hacia el otro complejo QR. En este caso vamos a tener desde el de la línea gruesa tendremos 1 que sería 300, 2 150, 3 que sería 100, 4 que sería 75 y bueno, aquí iríamos buscando el otro que está en el medio 60, podemos hablar que tiene 65, 70 latidos por minuto. En este caso nos acercamos a 75 latidos por minuto. Ahora, en este caso hay otro método que nos va a dar el hacer. Bueno, pero nos vamos a presentar en esto. ¿Qué hacemos si el complejo QR que sigue no va a coincidir con una línea gruesa? Bueno, de nuevo vamos a lo que sería la magia de los números. Y entonces en este caso vamos a tomar que si el QR cae entre los 150 y los 100, entonces vamos a decir que cada milímetro equivale a 10 latidos, ya que entre 150 y 100 serían 50 y 50, ¿verdad? 50 y 50 divididos entre 5 nos va a dar igual a 10. Entonces, si el complejo QRS cae entre 100 y 75, cada milímetro equivale a 5 latidos. Entre 75 y 60 serán 3 latidos por milímetro. Y entre 50 y 60 van a haber 2 latidos por cada milímetro. Entonces es decir que hay que aplicar una regla sencilla de 3. Por ejemplo, entre 100 y 155 milímetros, entonces vamos a decir que 150 menos 100 es igual a 50. Por lo tanto, 50 entre 5 milímetros que hay corresponde a 10. Entonces, cada milímetro es equivalente a 10 latidos. Entonces decimos 100 menos 75 es igual a 25. 25 entre 5 es igual a 5. Cada milímetro equivale a 5. Y así sucesivamente vamos calculando. Entonces, cada cuadrito para llegar al otro complejo QRS lo vamos a validar de 5 milímetros. Esto es para la regla de los 300. ¿Sí? Entonces, bueno, es un momento para ponerse con tiempo a calcular este proceso. Recuerden que va a ser aplicado en esos cuadros en esos electrocardiogramas que son de frecuencia normal. Entonces es importante destacar esto porque este método nos sirve para cuando hay ritmos irregulares, como en una fibrilación auricular, en una taquicardia, en una arritmia taquicárdica. Entonces vamos a tener que omitir este tipo. O cuando la frecuencia es mayor a 150, aquí en este caso tenemos que recurrir al término de la división del sistema de 1500. Sería por 1500 por el número de los cuadritos. Entonces en esta área es difícil para calcularlo porque son ritmos muy rápidos o lo que serían ritmos inconsistentes donde existe una arritmia como tal. Entonces para este tipo, aquí en este gráfico podemos observar esto. Por ejemplo, en esta se comienza en el 300. ¿Por qué? Porque es el complejo QRS que está coincidiendo con una línea gruesa. Nos vamos cada 5 milímetros, ¿verdad? Cada 5 cuadritos. En este caso tenemos 1, 2, 3 y un 4 cuadritos. Entonces en este caso el de 75 no llega, pero tenemos que estar entre 100 y 75. Y en este caso hay 100. ¿Sí? Ahora, para este caso, la frecuencia cardíaca, como está superior a los 75 latidos por minuto, pero no llega a este punto de los 100. Todo esto corresponde a lo que sería el ciclo completo, porque cada complejo QRS va a tener lo que sería entre complejo RR
entre lo que sería entre onda R y R, que es lo que sería un ciclo RR. Entonces eso nos va a permitir analizar el valor completo de la frecuencia. Entonces tendríamos que calcularlo, que serían 300, llevarnos a esta ficha memotécnica: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 33, así sucesivamente, para calcular el número de arreglo. Ahora, esto es en el caso de que tengamos lo que sería el sistema rítmico, un sistema sinusual con un ritmo normal. El segundo método es medir la distancia existente entre los complejos RR. Entonces acá vas cada número asignado: 5 cuadros 300, 10 cuadros 150, 15 cuadros 100, 20 cuadros 75, 25 cuadros 60, 30 cuadros 50. Entre R y R van a medir la cantidad de cuadros, y bajo ese punto también para frecuencias sinusuales o rítmicas también cuentan el número de cuadros, y ahí van a tener el número de frecuencia. Vamos a poner este ejemplo. Aquí vendría 5, 10, 15, 20 que cuadra, y tendríamos, si lo ampliamos un poco más, tendríamos entonces 1 y 2 cuadritos, ¿sí? Para que lleguemos. Vamos a suponer que estamos partiendo del que está justamente en el medio, en este lugar. Vamos a contar: 5, 10, 15, 20, 21, 22 cuadritos, ¿sí? En este caso hay 22 cuadritos. Entonces lo estamos ubicando entre 20 y 25. Entonces sería la frecuencia de 75. Ahora, como tenemos 2 cuadritos más, queremos decir que cada cuadrito corresponde a 5. Entonces serían 75 latidos por minuto. Entonces vamos a restar lo que sería unos 65 latidos por minuto, que quedaría en esta frecuencia que está allí marcada. Entonces este es otro proceso que es importante para lo que sería medir la frecuencia completa. Ahora, si nos vamos al tercer método, el tercer método nos habla sobre lo que sería la multiplicación. Entonces acá esto lo vamos a hacer más que todo para ritmos irregulares. Entonces hay 6 segundos en una tira. Agarramos la tira completa, lo que serían 5 cuadros grandes correspondientes a 6 segundos. Vas a contar el número de ondas R existente y se multiplica por el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por 10, 150 latidos por minuto. Y aquí se puede ver que hay un proceso de taquicardia. Entonces tenemos 150 latidos por minuto. ¿Ves? Le contamos en toda la tira, lo que corresponde a 5 cuadros grandes que corresponden a 6 segundos. Si la tira en este caso lo permite, ¿sí? Lo que tenemos que evaluarlo. El otro método que se puede utilizar, bueno, y en este caso nos detenemos un poquito porque si la velocidad estándar es de 25 milímetros por minuto, y si la velocidad va cambiando, en el caso de esta tira, no nos dice que la distancia sea de 50, que la velocidad sea de 50. Entonces, en una velocidad de 25 milímetros por segundo, entonces contamos el número de complejos QRS que puedan tener en 5 segundos, ¿sí? Lo cuentan en 5 segundos y lo multiplican por 12, o en 6 segundos y lo multiplican por 10. Entonces ahí van a tener la frecuencia por minuto. Entonces en este caso vamos a utilizar siempre la derivación 2. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar, según el trazado que allá nos los da, la frecuencia cardíaca que allí se presenta. Entonces es importante considerar allí la cantidad de complejos que existe en esa tira, ¿sí? Tenemos que llevar esa categoría que va. Aparte de eso, una manera, el método también más común utilizarlo es el método de 1500 milímetros. Es decir, que el papel en un minuto recorre 25 milímetros. Es decir, en un segundo el papel recorre 1 milímetro. Si nos vamos a
que en 5 segundos, que aumentemos la velocidad. Entonces aquí, en este caso, si el papel en un minuto es de 25 segundos, entonces podemos calcular lo que sería el método de 1500. Y el número 300, que va para lo que sería el número de segmentos, aquí sería el número de segmentos en 5 milímetros, que en 5 milímetros, que en ese tiempo que existe de un segundo. Entonces el método de 1500 y el método de 300 también es una manera fácil para calcular la frecuencia cardíaca. Ahora, el cálculo de el ritmo, y aquí es donde nos vamos a detener. Por ejemplo, antes de calcular lo que sería el ritmo, cada onda se evalúa. ¿Qué se evalúa de cada onda? Bueno, primero vamos a evaluar de dónde está la onda, por lo menos lo que viene. En este caso, la onda P, tenemos que evaluar la amplitud, es decir, lo que se eleva, que no puede ser mayor a 0,25 milivoltios. El tiempo, en la parte horizontal, vamos a evaluar que el tiempo no pase de 0,6 a 0,11 segundos. La forma o la configuración redondeada y con una deflexión hacia arriba. Que la deflexión sea positiva tanto en la derivación 1 y 2 y en las demás derivaciones, y que sea negativa en la ABR. Entonces, todas esas condiciones se contrastan para tener una mejor idea. Y aquí podemos ver en esta gráfica toda derivación 1, ABR, la precordial 1, precordial 4, y vemos todas las derivaciones en esta tira de papel. Ahora, para calcular lo que le estoy conversando, utilizamos la derivación 2, ¿sí? Con lo que respecta al cálculo de, bueno, igual, perdón, aquí lo vamos a calcular con el intervalo PQ, con el QR, ¿sí? Aquí vamos a evaluar lo que representa cada onda, y ahí está el tamaño de cada onda, ¿verdad? Lo que sería el complejo, cómo se presenta cada onda en cada momento. Entonces acá vamos entonces a encontrar el proceso más importante, que es calcular el ritmo. Entonces el ritmo en la base del corazón, bueno, viene siendo a partir de lo que sería dado por el nodo sinoauricular o el nodo sinusal. Y ese es el que se encuentra ubicado a partir de la aurícula derecha, y representa la velocidad de contracción y el trabajo que vamos a tener. Por ejemplo, en el nodo sinusal podemos encontrar una frecuencia entre 60 a 100 y el ritmo sería un ritmo sinusal. En el nodo auricoventricular las frecuencias podrían variar de 40 a 60 y vamos a hablar de unión. Y en los ventrículos de 20 a 40 una frecuencia que sería idioventricular. Bueno, pero basados en esto tenemos que considerar que en el electrocardiograma vamos a analizar todo el tipo de onda, y aparte de eso lo que sería el trabajo completo del corazón. Bueno, el ritmo lo tenemos que calcular o lo tendríamos que evidenciar en el comportamiento que se puede observar en el papel entre las distancias entre cada complejo QRS, o entre cada onda RR, y ahí podemos encontrar lo que sería la distribución completa del ritmo. Y podemos encontrar ritmos normales, que sería el ritmo sinusal, o ritmos anormales o taquicárdicos, que serían los ritmos, vamos a comenzar aquellas, o las arritmias, por este caso. Entonces podemos las arritmias clasificarlas por bradiarritmia, que son arritmias lentas, taquiarritmia, que son arritmias altas o velocidades altas del corazón por su repetición o sincronicidad, lo que serían arritmias sinusales o arritmias no sinusales o arritmias arrítmicas en este caso. Entonces van a calcularse si son fuera del ventrículo, como lo que serían arritmias supraventriculares, y si están dentro de los ventrículos, arritmias ventriculares. Si están dentro del área
de las aurículas, arritmias auriculares, supraauriculares. Entonces, ese valor se va calculando allí. En el caso de encontrar la frecuencia, bueno, entonces podemos hablar de que una frecuencia entre 100 a 160, podemos hablar que es una taquicardia sinusual. En una frecuencia entre 150 y 250 latidos por minuto, la podemos hablar que es una taquicardia paroxística supraventricular, o en este caso una taquicardia ventricular. Cuando hablamos de frecuencias de 250 a 300, vamos a hablar entonces de que sería un flutter auricular, que también viene siendo una fibrilación. Y de 350 a 450, en este caso vamos a hablar de una fibrilación auricular, en el caso de las patologías arrítmicas, ¿sí? Ahora, para calcularla, solamente basta con ver el número de complejos y sus comportamientos como tal. En este caso pueden existir varias condiciones que también van a pasar. Por ejemplo, en este caso los trastornos, vamos a hablar de las arritmias supraventriculares, que serían la taquicardia sinusual, el flutter o la fibrilación auricular, la taquicardia paroxística supraventricular. Todas estas mencionadas anteriormente son taquiarritmias supraventriculares. Las extrasístoles supraventriculares y las bradicardias sinusales son otra complicación. Las arritmias ventriculares, vamos a encontrar las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular. Irían allí. Una taquicardia sinusual presenta una regularidad. Y bueno, va a ir dependiendo de la actividad cardíaca que se quiera proyectar. Aquí estoy buscando lo que sería una imagen para presentar lo que vendrían otros procesos, que son las taquicardias, los artefactos que se pueden observar aquí, anomalías de las ondas P. Esto sería un flutter o una fibrilación. Bueno, en este caso se presenta la onda R, y la fibrilación está supraventricular. En este caso es una fibrilación auricular. En este caso aquí vemos un cambio completo. En esta gráfica sería una fibrilación ventricular. Entonces acá observan lo que serían las anomalías en la onda P, como es una onda P normal y una onda P. Las anomalías en el complejo QR, hay varias que se están imitadas allí. Lo que sería los complejos QRS para bajo voltaje, y anomalías completas en el caso de la actividad cardíaca. Con respecto a los artefactos, bueno, malposiciones, temblores, y ahí están descritos en el siguiente, en lo que sería cada una de las patologías. ¿Ves? Tetralogía de Fallot, estenosis articular, y cómo ellas representan a nivel de la gráfica, y lo que ocurre en cada una de ellas, lo que sería el trabajo cardíaco del corazón. Más adelante les hablaré sobre lo que es el eje cardíaco, y aquí en este cuadro pues se presentan el cuadro resumen para hacer los diagnósticos por categoría y por lo que se han encontrado según lo que serían las especies. Entonces, el diagnóstico topográfico para cada una de estas.